Y vamos a escuchar y a ver ahora a Pedro Regalado Ugbe. Es un escritor en lengua maya, traductor, docente y promotor cultural, defensor del territorio maya. Es autor de distintos poemarios, nacido en Buxot, Yucatán, y trabaja por la reivindicación de la cultura y la lengua. Desde Regeneración Radio, y pues te saludamos, Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Mucho gusto y un saludo a todas y a todos los que nos han seguido en esta transmisión. Y bueno, pues aquí tratando de reflexionar sobre el tema del tren y creo que es lamentable que en este momento, en estos días, hablando de un tema como este, que es el tren, tal vez el sueño de muchos que votaron por este nuevo gobierno, tal vez la esperanza de muchos consistía en que a estas alturas en las comunidades estuviéramos haciendo otras cosas como promover nuestra cultura, promover nuestra lengua, organizarnos mejor para la producción, trabajar en comunidad, obtener mejores condiciones para nuestras familias y para la producción que hacemos en nuestros pueblos. Quizá eso era el imaginario el año pasado y cuando mucha gente salió y decidió darle su voto a esta opción que vociferó mucho en contra de eso que él mismo llamó la mafia del poder. Estamos hablando de un tren que comienza a mostrarse agresivo y que viene a tal vez a poner en riesgo no solo nuestra vida y nuestro modo de vivir en las comunidades, sino también en riesgo a nuestra lengua, nuestra cultura, y este riesgo que ya no podemos decir que es inminente, sino es un riesgo que ya ha llegado, pues comienza a preocuparnos de una forma impresionante. Más aún cuando llega esta situación de crisis por el COVID-19, en donde se hace como un buen pretexto el de encarcelarnos preventivamente en nuestras casas y nos sentimos así como delincuentes con encarcelamiento preventivo. Con razón, desde en alguna mañanera se dijo que esto viene como anillo al dedo, porque justamente nos mutilan las manos, nos cortan los pies y también nos ponen un tapaboca para que dejemos de hablar, para que seamos inmovilizados y para que el tren llegue y arrebate nuestro territorio. Esto es lamentable en el sentido de que se pone como muy grave, no solamente para nosotros como pueblos mayas. Me parece que es una amenaza también para los otros pueblos, para los no mayas. Y lo digo porque hemos ido al Poder Judicial a presentar amparos y el Poder Judicial se ha negado a aceptar nuestros amparos. Entonces, en este sentido, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde están las divisiones del poder? Si se supone que el poder está dividido en tres partes para que haya una especie de balance, y resulta que el Poder Judicial está sometido completamente al Poder Ejecutivo y sin que haya un decreto de parte del Congreso para que se negaran a aceptarnos esto, me parece que esto es un ataque
artero contra la democracia. Por eso digo que no es solamente un riesgo para nosotros que somos pueblos indígenas, me parece que es un riesgo también para toda la población. Y hoy, en vez de estar hablando de cómo construir mejor nuestra vida y de cómo promover nuestra vida, nuestra cultura, nuestra lengua y lo que podemos como pueblos indígenas aportar a otros pueblos, hoy estamos tratando de enfrentar un mal que nuestro mismo gobierno ha decidido hacer. Y es lamentable porque nos siguen tratando como niños. Es él quien decide qué es lo que nos conviene. Es él quien decide qué es lo que nosotros necesitamos. Esto es realmente triste porque son los vicios de los sexenios pasados. Me parece que estos hábitos, estos muy malos hábitos, son los que se han heredado y se han heredado perfectamente. Y como decía Gilberto hace un momento, y Carlos González también, que esto es el neoliberalismo aplicado, es el mismo vicio de los gobiernos del PAN y del PRI. Y bueno, esto lamentablemente no es entendido porque ha sido bombardeada nuestra comunidad con una serie de anuncios, de propaganda, que estas propagandas levantan a un ejército de porros para insultarnos, para descalificarnos, para satanizarnos y así aflorar esa burla, ese racismo en contra de nosotros. Pueden revisar, por ejemplo, los muros de Facebook donde publicamos de repente algún pensamiento sin ofender a nadie, tratando de hacer una crítica sana, pero que ha sido atacado con insultos, ha sido atacado con odio, y es un odio que me parece se promueve desde el tribunal más alto del Palacio de la República. Muchas gracias. Una de las cosas que creo que es importante es mirar como una amenaza para nuestros pueblos todos estos proyectos. La problemática no es del tren. Mucha gente cuando oye el tren está pensando en el tren que nos trajo Porfirio Díaz aquí hace mucho tiempo, pero no es eso, es el tren que viene, como le llamamos, que es un tren colonial, es un tren neoliberal, es un tren destinado a acabar con todo lo que implica a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, y no estamos pensando en un aparatito solamente, sino los llamados polos de desarrollo que van a ser construidos en torno a esto. Y los proyectos hoy a Transgénica que está ligado a eso, los proyectos de cría de cerdos que está ligado a eso, los proyectos de energía renovable que también están ligados a eso, y los de turismo, todos estos proyectos están como muy ligados, y el tren era así como lo que faltaba para poder cerrar ese círculo. Y entonces, juntando todos estos proyectos, yo no sé, los que entienden un poquito de este tipo de cosas, no sé si se dan cuenta que esto es de verdad lo que llena las características de un proyecto neoliberal. Y cuando dicen que este gobierno no es neoliberal, yo creo que es un poco lo que dice Gloria, que me parece muy acertado. No es que no lo sepan, sino están creando un discurso, están posicionando un discurso por el dogmatismo, por que han optado porque este gobierno hay que apoyarlo, haga lo que haga, hay que apoyarlo.
Entonces, me parece que hay una mala intención, hay una cerrazón intencional de no escuchar, de no querer comprender, y eso es peor que la ignorancia. Entonces, yo creo que es muy lamentable que nos estemos fraccionando, nos han dividido, nos han atomizado, porque saben que así perdemos fuerza, perdemos comunidad, y finalmente el gobierno aplica con lo que llamó la mafia del poder, hoy él a la cabeza, aplicando todo este tipo de cosas. Muchas gracias.